Tenemos a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con sueldos extraordinarios, con sueldos que toda la comunidad internacional los volteó a ver, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un gráfico comparativo en el que exhibe el sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así nos damos cuenta que son los mejores pagados del mundo. ¿Puedes creer que en México le paguemos a los ministros un aproximado de 6.766.428 pesos mensuales? Son los mejores pagados del mundo y tenemos un país con un déficit de atención a juicios, a quejas, a injusticias, muy por debajo de la media. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente reveló que los ministros mexicanos son los que más ganan a nivel internacional. Por ejemplo, en Canadá, su salario es de 2.433.000 pesos. Y en Estados Unidos tienen un ingreso de 4.708.000 pesos. En México son 6.766.000 pesos los que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se llevan a la bolsa. Además de su salario, también cuentan con otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, trabajadoras domésticas van incluidas en las cuotas que se le da a los ministros. Se les da un poco para su dieta mensual, choferes, viáticos. Aún con todo el deficiente trabajo que hacen dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen sueldos que cualquier ministro del mundo envidiaría. Imagínense como por qué nosotros los mexicanos vamos a pagarle las empleadas domésticas a los ministros que se supone deben de impartir justicia para todos los mexicanos. Me van a preguntar ustedes, ¿qué hace un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ellos son los encargados de todos los asuntos que competen, los amparos, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad que se dan dentro de los juicios en este país, y tienen la facultad de la investigación de todas las carpetas que abran dentro de la Suprema Corte de Justicia. Cuando tú tienes un juicio y te vas a un amparo, quiere decir que te vas a la máxima autoridad en este país, que es la Suprema Corte, arriba de la Fiscalía. Son ellos los que se encargan de revisar y dar a conocer si está bien, si está mal, si se otorga el amparo, si no se otorga el amparo. Claramente son los amigos de Alito Moreno, el rey de los amparos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional con el que cuenta México y es la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Entre sus responsabilidades tiene el defender el orden establecido por la Constitución política, quiere decir que todo vaya de acuerdo a la ley de este país, mantener el equilibrio entre los distintos poderes, el legislativo, el ejecutivo y el federal. La Suprema Corte es, digamos, el que tiene la balanza, el que todo debe de estar nivelado. Ellos también, a través de resoluciones judiciales, tienen que dar la tranquilidad a toda la sociedad, que todos los juicios, las carpetas de investigación y los procesos legales dentro de este país están siendo realizados de una manera equitativa, de una manera igualitaria. Impartir la justicia es lo que deben dentro de la Suprema Corte de Justicia hacer para todos los mexicanos por igual. ¿Dónde se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues se encuentra ubicado en la avenida Pino Suárez, en la colonia, en el centro histórico de la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Ahí es donde todos los ministros van y hacen su trabajo. Ese trabajo que nos lo han vendido a nosotros como algo wow, algo merecedor del mejor sueldo a nivel internacional. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México gana más de 6 millones de pesos y yo abro un cuestionamiento sobre realmente están haciendo su trabajo de la manera en la que está señalado dentro de nuestra Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ya lo dijimos, es el máximo órgano
que encabeza el Poder Judicial de la Federación y el que está encargado de rendirnos cuentas a los mexicanos, de darnos paz, tranquilidad, equidad y justicia, y sobre todo vigilar las garantías constitucionales que tenemos los mexicanos para que todos los procesos sean llevados de una manera transparente, de una manera equitativa y de una manera justa para todos. Él es el guardián y garante de la Constitución mexicana, en pocas palabras. La Suprema Corte de Justicia es el guardián y garante de la Constitución mexicana y los ministros son los encargados de que todo eso se cumpla de una manera puntual, de una manera adecuada. ¿Cómo se nombran los ministros dentro de la Suprema Corte? Son electos por un periodo, adivinen de cuánto, 15 años ganando un sueldo de más de 6 millones de pesos. Así se las dejo y a mí me queda la cara cuadrada porque es mucho. 15 años, de acuerdo con la Constitución, para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá una terna a consideración al Senado, o sea, son elegidos por los senadores de la República. El presidente pone 3 y previa comparecencia de las personas propuestas se designarán los ministros que cubran la vacante por medio del Senado de la República. La designación se hará por votos de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes dentro de un plazo de 30 días. Si el Senado no resolviera dentro de dicho plazo, ocuparía el cargo el ministro, la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. Sin embargo, en México, todos los ministros han sido nombrados por la Cámara de Senadores, por los senadores de México. Y habíamos tenido gobiernos, si son periodos de 15 años, pues vámonos 15 años atrás, cuando todas las senadurías, las diputaciones federales, todos los cargos públicos estaban manejados por el PRI, por el PAN, pues díganme ustedes ahorita, ¿quién eligió los magistrados que ganan más de 6 millones de pesos? El PRI y el PAN. ¿Por qué la justicia es tan lenta en este país y se quejan tanto de que todos los amparos de Alejandro Moreno Cárdenas son palomeados? ¿Por qué no le abren una carpeta real? ¿Por qué hay tantos ministros que otorgan amparos? Por ejemplo, se le otorgó un amparo a la compañía Iberdrola, esa que utilizaba la red de la Comisión Federal de Electricidad para autoabastecer energía, se le otorgó un amparo. Pues sí, ya sabemos ahora, los ministros fueron elegidos por los senadores de la República y sus periodos dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de 15 años. Así las cosas en nuestro país. Los ministros con mejor sueldo a nivel internacional son los mexicanos. ¿Y la justicia? ¿Para cuándo?